Buenas tardes, mi nombre es Lucía Lourido y os doy la bienvenida una tarde más a Eres Feliz, en PTV Radio, el programa para aprender a generar felicidad. Mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de ti, el querer cambiar y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. Esta tarde os damos la bienvenida a Eres Feliz con una persona muy especial, Fernando Rivadulla. Fernando Rivadulla es un amigo muy especial que ya hace varios años que conocí por medio de su hija, y la verdad es una persona que me ha encantado conocer porque me ha aportado pues muchos conocimientos, muchos descubrimientos, porque es una persona que está siempre investigando en un ámbito que a mí me encanta, como es el de la salud emocional y el del origen emocional de las enfermedades, que para mí personalmente es el verdadero origen de todo malestar. Entonces, bueno, él hoy nos va a hablar un poquito más sobre todo este tema que a mí me encanta y me apasiona. Fernando Rivadulla es terapeuta emocional, especialista en nueva medicina germánica y terapia integrativa, aparte de muchas cosas más que ahora nos va a explicar. Lleva 20 años investigando y ejerciendo como terapeuta y nos va a hablar hoy del origen de la enfermedad, del origen emocional y de las causas de la infelicidad. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola Lucía, pues me ha encantado de estar aquí hablando contigo y comentando todas estas cosas que efectivamente tienen interés tanto para ti como para mí, como para todas aquellas personas que seguro te están escuchando. Bueno, tengo que decir que Fernando Rivadulla es de Pontevedra, ¿verdad? Pero bueno, lleva muchos años trabajando en Barcelona, con lo cual, bueno, allí se está, aquí también, pero bueno, allí se está dando a conocer muchísimo y bueno, Barcelona creo que es una ciudad en la que pues todo este tema de las terapias alternativas está mucho más avanzado, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es una fuente para donde poder descubrir, investigar y trabajar con esto muchísimo más, con lo cual es un placer doble, especial el tenerlo aquí hoy, porque bueno, aprovechando una visitilla que hace a Pontevedra estos días, pues tenemos la gran suerte de tenerlo aquí con nosotros, así que es todo un honor de verdad que nos concedas una horita de tu tiempo para todos esos conocimientos que estás allí adquiriendo, poder venir aquí a nuestra ciudad a compartirlos con toda la gente de Pontevedra y Galicia, y realmente que PTV Radio se escucha online en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues para todos aquellos oyentes que tengan la oportunidad de escucharnos, nada, que gracias de verdad por estar aquí, y espero que les guste y que les abra un poquito la mente en lo que creen, en sus creencias, porque muchas veces, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que estamos tan cerrados en lo que creemos que es, que nos cegamos a ver otras posibilidades. Yo creo que ahí es a veces un poquito el fallo, ¿no? El creer que lo sabemos todo y en no dejar un paso a abrirse a una posibilidad de ¿y si es de otra manera y a lo mejor hay otro origen, hay otra solución que no había considerado, ¿no? Entonces, bueno, ya te dejo hablar. Bueno, como ves, este tema es que me apasiona, pero te dejo a ti la palabra, que eres el que sabe. Y nada, simplemente a los oyentes decirles que se abran a adquirir nuevas ideas y perspectivas. Te dejo la palabra. Bien, creo que fue Einstein quien dijo que la mente es como un paracaídas, si no se abre no tiene ningún valor, ¿no? Evidentemente tenemos que abrir la mente para muchas cosas. Hay un montón de realidades maravillosas ahí fuera, en algunas tuve yo la oportunidad de poder acercarme a ellas en Barcelona y en Cataluña, y te das cuenta de que bueno, hay muchísimas cosas que puedes abordar, que puedes conocer, que puedes aprender y que puedes saber y que no están en tus registros, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que tener la mente abierta. El problema es, como tú bien planteabas, son esas creencias. Las creencias pues son toda una serie de directrices que tenemos grabadas de fábrica casi. Nos condicionan profundamente a pensar y a sentir de una manera determinada. Entonces, aquello que creemos que somos no lo es tanto. Somos más bien esas creencias, esos condicionamientos, ¿no? Supongo que hoy en la charla
nos aproximaremos al origen de esas creencias y de esos condicionamientos. Y ves que cuando nacen, o por lo menos en la investigación que yo llevo haciendo durante los últimos años, ves que cuando nacen no solo las creencias, más elementos que seguramente podemos hablar de ellos, se integran o se relacionan o se vinculan de manera importante con un mecanismo de dolor y de culpa. Son los dos grandes motivadores del ser humano. El dolor, el sentimiento básicamente de dolor que procede del miedo, de un miedo intenso que hemos vivido en algún momento de nuestra mente más inocente, y un sentimiento de culpa, porque estamos hablando de un niño. Estamos hablando de un niño, ¿no? De una niña. En un niño o en una niña la percepción es muy diferente a la nuestra. Son seres inocentes, son seres que no tienen la capacidad de entender o discernir como tenemos nosotros de adultos ya. Entonces las vivencias que tienen son integradas literalmente, no tienen la capacidad de interpretar lo que le están pasando, ¿no? Entonces, en esos instantes en los que pasan determinadas situaciones que al niño o a la niña le dan miedo, esa sensación queda brutalmente integrada en el cuerpo, ¿no? Como un shock. Y también el sentimiento de culpa, porque el niño no es capaz de responsabilizar al otro de lo que le está haciendo, ¿no? Él cree que es culpa de él, que no es lo suficientemente bueno, que no es lo suficientemente querido, que no es lo suficientemente capaz de ser querido, o que no es el niño que papá o mamá espera, o que no es el niño que... Él siempre se culpa de lo que está ocurriendo. Cree que lo que le ha pasado, lo que le han reñido, lo que le ha ocurrido, que no solo es reñir, hay situaciones muy graves, ¿no? Cree que es culpa de él, cree que es por él, que él tiene un defecto, que él es defectuoso, que él tiene algún problema, alguna limitación, o no es eso, el niño esperado, etc. Eso queda profundamente grabado ya en nuestros registros de nuestra infancia, donde, como te decía antes, nuestro cerebro no es capaz de procesar. Entonces vamos creciendo, eso se va olvidando, se olvida el detalle, se olvida la escena, se olvidan las memorias, pero queda grabado en mí esa impronta de dolor, de miedo, y esa impronta de culpa. Y entonces sabes que cuando hablas con personas como tú sabes aquí, infelices, son personas que tienen un gran sentimiento de culpabilidad y son personas que sufren por muchísimas cosas, ¿no? Es la causa de todo. Esa escena, esa situación que ha vivido el niño, que le ha causado miedo y que le ha causado culpa, que son las cargas emocionales, la intensidad que va a quedar grabada en mi cuerpo, ¿no? Desde la nueva medicina germánica se conoce como masa conflictual, es lo que da intensidad al conflicto. Además de eso va a quedar grabado toda una serie de creencias, es decir, la vida desde ese instante va a ser de esa manera. Le acaban de explicar al niño cómo son las cosas. El niño acaba de asumir cómo son las cosas, cómo es la vida, cómo tiene que actuar para corregir eso y cómo tiene que comportarse a partir de ese momento. Entonces, esos tres elementos, que son las creencias, las expectativas y lo que el niño se va a comportar, las respuestas, las reacciones que va a tener que tener, todo eso ya está escrito, ya ha sido grabado desde determinados hechos concretos o situaciones familiares donde el niño vive sus primeros años, hasta que su cerebro se vuelve el cerebro de un adulto, allá por los 12 años más o menos, ¿no? Aunque el cerebro va creciendo hasta los 21, el lóbulo frontal, el lóbulo de la voluntad, de la intención, de la decisión, ya depende un poco de las experiencias de ese hombre o de esa mujer en ciernes, ¿no? Pero hasta esa edad va a quedar todo eso ahí perfectamente grabado. Yo me olvido de los detalles, me olvido de los recuerdos, me olvido de los hechos, de las circunstancias, de las historias, o no todo el mundo las olvida, que normalmente están ahí, ¿no? Son fáciles de recuperar. Pero digamos que no están en mi registro, en mi mente. Pero sí está la carga, la masa conflictual en mi cuerpo, sí están mis creencias, todo lo que vaya contra ellas hace saltar la carga, todo lo que impida mis expectativas hace saltar la carga, y todo lo que vaya en contra de mi necesidad de hacer las cosas de una manera o de corregir, de compensar aquel dolor, desata la carga, ¿no? Luego, bueno, de esto hay mucho que hablar. Luego aquí entraríamos en esa segunda parte. Esas cargas
Esas situaciones van a desatar aquellas cargas y esas cargas van a desatar determinados mecanismos de supervivencia que están grabados en mis cerebros. Entiendo que sería eso a lo mejor la explicación a por qué a veces nos dicen o nos hacen algo que no tiene mucha importancia, pero que tú saltas como un resorte, ¿no? Que te molesta algo y pues contestas mal a tu madre, a tu padre, a tu pareja y luego lo analizas y dices, ¿por qué yo salté así, no? O un determinado miedo que antes hablabas del miedo a las vacas, o porque hay gente que tiene miedo a las arañas, por ejemplo, al ascensor, que es algo que te puede agobiar un poco, pero luego hay gente que tiene miedos muy raros, miedo a la luz del sol, o al color azul, o a tal determinado tipo de película, o me vuelve muy sensible, o me hace llorar esto o lo otro, y no sé por qué. Puede ser ahí el origen, puede que el origen esté en esos conflictos en el pasado que tú mencionas. Sí, exactamente. Lo podemos definir. En nueva medicina germánica, por ejemplo, se reconocen como raíles. Yo podría definirlos incluso como alergias. Puedo tener alergia al gluten, puedo tener alergia al polen, puedo tener alergia a una araña. Digamos que el mecanismo, ¿no? es similar. Es decir, es un raíl, es decir, es en el momento en que ocurrieron aquellos hechos que a mí me causaron el verdadero problema, porque la cuestión es que hay un problema clave. Te los explico así por encima para que entiendas lo que quiero decir y también para que los oyentes puedan entenderme, ¿no? En mi investigación yo descubrí que hay hay 4 cerebros por los que va a pasar el niño. El primero, el más antiguo, ¿no? Vamos a pasarlo ahora un poco por alto porque es más complejo, que es más o menos hasta los 2-3 años que empiezo a hablar. Entonces hay un primer cerebro que se va desarrollando desde los 3 a los 5 años, más o menos, que les he puesto el mismo nombre que le pone la medicina germánica, un poco porque he visto una serie de similitudes que se pueden ahí establecer. En ese primer cerebro, a los 3 a los 5 años, me he dado cuenta que el niño lo que más le importa, lo que más le preocupa, su problema vital es sentirse protegido, la protección. De hecho, corresponde con el desarrollo, esto no lo puedo demostrar, pero corresponde con el desarrollo, al menos emocional, de ese primer cerebro, de ese segundo cerebro, que es el cerebelo, donde están grabados todos los relés relacionados con la protección del individuo. Por eso en medicina germánica los conflictos de protección afectan a la dermis, a las serosas, ¿no? Al peritoneo, pericardio, pleura y determinadas glándulas, ¿no? En el niño efectivamente necesita sentirse protegido. Cualquier conflicto en el que a través de mamá o de papá o de sus tutores más directos, normalmente papá y mamá, él no sienta esa protección, porque mamá es de una determinada manera, porque papá es de otro, pues muy dejada o es poco cariñoso, el niño no se siente protegido y sufre un shock. Un shock que viene en un momento determinado, donde él se da cuenta de que no está siendo protegido. Entonces ahí ya tienes una primera creencia. A mí no me van a proteger, ¿no? Que se puede vivir de 1000 maneras distintas, depende de las frases que el niño tenga en ese momento, depende de su vocabulario, del vocabulario que le hayan enseñado, él lo va a asociar a algo. Y luego de mayor ya le voy cambiando el nombre y uso adjetivos que nada tienen que ver, pero que la situación sí toca aquel instante exacto, ¿no? Lo que tú me decías ahora. Por eso yo hoy tengo reacciones que tocan aquello, lo que pasa es que he ido modificando mucho en mi mente. Pero es la misma situación, es una situación analógica. Es decir, es análoga a aquella, aunque de naturaleza muy distinta, pero va a desatar aquella creencia. Cuidado, no estoy siendo protegido, ¿no? No me protege mi pareja, no me protege mi profesor, no me protege este amigo, no me están protegiendo. Sí, yo estoy interpretando en el gesto de esta persona ahora aquello que fue. Y acaba de saltar el mecanismo que hay en el cuerpo de dolor y de culpa, ¿no? Acaba de saltar. Pero en aquella escena había muchos más registros en aquella escena. Ocurrían muchas cosas. Aquella escena, ¿dónde fue? ¿En casa? ¿En la calle? ¿En el campo? ¿En un hospital? ¿En un colegio? ¿Quién estaba presente? ¿Qué ruido había? ¿Qué olor había? ¿Qué me estaban tocando? ¿No me estaban tocando? Todo eso son raíles. Es que tengo miedo a los sonidos altos. Bueno, pues porque en aquel momento donde se desató el conflicto, mamá estaba gritando, o papá estaba gritando, o se gritaban entre ellos. Vale, ahora lo entiendo. O sea, que realmente no es que a lo mejor que tú tengas el conflicto con
la vaca o con ese sonido alto, sino que el contexto de esa situación en que se produjo el conflicto tenía determinados matices y condicionantes que son los que, digamos, tu cuerpo ahora está impregnando de ellos y cada vez que se produce esa situación salta, ¿no? De forma, digamos, a lo mejor un aspecto secundario del escenario, pero tu cuerpo lo recuerda, entonces se te produce como un rechazo, ¿no? Un bloqueo ante... La verdad es que es increíble. Sí, es un sensor, ¿no? Es un feedback, ¿no? De aquel instante. Entonces, cuando cualquier elemento que estaba en ese momento presente... Mira, para la medicina convencional, el alergeno es el causante de la alergia. Para nuestra medicina o para nuestra visión emocional del problema, el alergeno no es más que el testigo del momento. Entonces, cuando yo tengo que los gritos, una persona que los gritos le molestan mucho, tienes que buscar un conflicto donde el ruido le molesta mucho, donde haya mucho ruido presente o gritos presentes. Me está viniendo una cosa a la cabeza que estoy pensando en si decirla o no decirla porque es muy seria. Adelante, que aquí somos muy atrevidos y muchas veces vamos con cosas no políticamente incorrectas, pero sí que es cierto que, bueno, defendemos un estilo de pensamiento, pues como te decía, un poco más abierto para ayudar a la gente precisamente a abrir la mente. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces las soluciones dadas no solucionan nada, ¿no? Muchas veces estás pues yendo a médico, de médico en médico, de médico en médico y de terapia en terapia y de medicamento en medicamento, pero precisamente porque vas en la misma línea de medicamentos y en la misma línea de médicos. A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar, en vez de ir al médico de siempre, si es que no te soluciona, si te soluciona perfecto, no digo yo que se deje de ir, pero si ves que durante, pues por ejemplo, en el caso de la depresión o de la ansiedad, llevas años yendo médico a médico y te dan pastillas, te dan un ansiolítico y te dan un antidepresivo y al final sigues con las pastillas pero sigues igual sin mejoras porque sigues con depresión y con ansiedad, pues prueba otro tipo de medicina. La germánica, la china, ayurveda, hay miles de medicinas y miles de terapias por probar. Entonces aquí defendemos un poquito cosas diferentes, así que adelante, aquí somos valientes. Sí, de hecho, desde la misma medicina convencional hay muchas voces disonantes también, ¿no? Yo me baso muchas veces en ellas. Gente noble, gente seria, grandes investigadores que están siendo silenciados, pero es una verdad, es una realidad, está ahí. Es decir, digamos que lo que hago ahora en este instante es reclamar mi derecho a opinar, que es el derecho que me concede en teoría el Estado. Tengo derecho a opinar. Que cada uno investigue si mis opiniones provienen de fuentes fidedignas, serias e interesantes. De momento es lo que yo digo. Y lo que yo quería decirte es que hablando de este tema me viene siempre a la mente un hecho que me parece dramático. Y es que desde la medicina germánica se sabe, y en mi propia investigación lo he podido ver, y hablando con padres, cuando puedes hablar con padres, me lo han confirmado. Por ejemplo, el síndrome de Down está provocado por demasiado ruido durante la gestación. Entonces, cuando preguntas a muchos padres, es muy difícil porque les estás diciendo que son responsables o que de alguna manera hayan podido ser responsables. Es posible que otros casos no, pero estamos hablando de una gran mayoría de casos en los que el excesivo ruido, los grandes ruidos, una obra en casa. Recuerdo una que decía la mamá que estuvieron en obras, al final decidió marcharse, pero hasta que encontró trabajo estuvo como itinerante, es decir, se pasó mucho tiempo embarazada conduciendo, ¿no? Un viejo 4x4. Entonces el ruido de la carretera, del 4x4, las obras en casa, no sé qué. Bueno, pues ella confirmaba algo que ya se venía sabiendo, ¿no? Entonces, bueno, es una opinión. Es posible que llamen o que haya mil padres que digan eso no ha sido posible o no lo hayan percibido. O otros que digan, pues puede ser. Es decir, si hacemos una estadística, ¿cómo se dice? Una encuesta a ver qué pasaría, no lo sé. Yo sé lo que se me ha informado y los pocos casos que tengo a mi disposición y es esto, ¿no? Hablando un poco del ruido, ¿no? Profundizando en el ruido. Es decir, bueno, en una persona no es más que un raíl, pero es que en un feto puede ser, fíjate, hasta dónde puede llegar el ruido, afectarle tan profundamente que cambie su genética. Es una adaptación, no es una enfermedad. El feto está intentando adaptarse a ese mundo extraño y su genética se ve que va mutando para no poder percibirlo, para poder defenderse o para poder vivir con eso. Los niños hacen lo mismo. Todo lo que llamamos personalidad es la adaptación del niño a un momento concreto, olvidado en el tiempo.
La verdad es que, bueno, no me esperaba esa, digamos, esa información. Es algo bastante impactante, sobre todo para padres o familias con niños con síndrome de Down. Es hacerse responsables. Dios mío, he hecho algo y por causa mía, mi hijo ahora tiene esa enfermedad. No me lo puedo perdonar. O sea, me pongo ahora mismo en el caso de que a mí me dices esto y digo, o sea, o me muero de la culpa que mencionabas antes, o me muero yo, te mato a ti por decirme eso, porque, o sea, realmente es bastante fuerte, ¿no? Ahora, o sea, yo me abro a todas las posibilidades, ya te digo, y es más, yo lo comparo con casos sí que tengo más cercanos, el tema del déficit de atención, que muchos padres, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan extendido el tema del déficit de atención, digo yo, Dios mío, es que ¿cómo esperan a que su niño se esté tranquilo en una silla, cuando lo normal los niños es que se muevan y jueguen, cuando los propios padres no paran? Quietos, los adultos no paramos y estamos en una sociedad estresada de aquí para allí, corriendo, suspirando, esto, lo otro, con ansiedad, termina el desayuno, termina de vestirte, vamos al cole, vamos, sube, baja, juega, deja de jugar, vete a clases, vete... O sea, si nosotros mismos somos unos puros hiperactivos al 100%, ¿qué no van a ser los niños si son un reflejo? Entonces yo entiendo que lo que, por así decirlo, los niños maman de los padres, que son como esponjas, se le transmite a sus células, sus genes y a todo. O sea que yo entiendo que claro que todo puede ser posible. O sea, claro que puede ser posible. Y el tema de, cuando hablabas de la protección de los padres y madres, la importancia es que no es solamente crear la vida de una persona, es que la estás condicionando, ¿no? Y tampoco es cuestión de soy 100% responsable, ¿no? Porque, bueno, también los niños a veces pues vienen ya con sus cargas, sus decisiones tomadas, digamos, ¿no? Eso creo yo. Pero ¿qué sucede? Sí que en cierto modo estás condicionando en gran medida, ¿no? Y mucha gente se ríe del tema de, pues cuando alguien tiene un problema o tienes un trauma, ¿no? De broma, pues se ríe del tema del trauma. A ver si vas a tener un trauma, no le dan importancia, ¿no? Y digamos que se burlan entre comillas. Pero es curiosa la importancia que tiene esos conflictos que tuvimos cuando éramos pequeños, porque yo, por ejemplo, una terapia que me encanta, que descubrí el año pasado, que son las constelaciones, me he vuelto una aficionada, porque es que es un modo de descubrir pues esos conflictos, ¿no? Del pasado, y sobre todo para gente como a mí, que soy bastante, digamos, mi mente tiende bastante a bloquear pues lo que siento, ¿no? O digamos, ese proceso de autoindagación. Al ver mi proceso reflejado en otra persona, esa otra persona me ayuda, digamos, a verbalizarlo y exteriorizarlo, ¿no? Entonces, mediante lo que veo que manifiesta la otra persona, yo veo mi conflicto. Y yo, bueno, pues participando en constelaciones, he visto que al final la mayoría de la gente, sus conflictos se reducen a algo que le sucedió con su padre y con su madre, que está ahí el origen, porque vienen a lo mejor a quejarse de un problema de pareja o de dinero o de trabajo, o con el primo, o con el hermano, con el compañero del vecino de al lado, y el origen al final siempre acaba saliendo algo que le pasó cuando era pequeño con el padre o con la madre. O sea que alucinante lo cuidadoso, y no lo cuidadoso, sino porque no es hacer tampoco quiero yo cargar a los padres, ¿no? Con toda esa, digamos, no es cargarlos con la culpa, pero sí con la conciencia, ¿no? El hacerse conscientes de qué gran responsabilidad, porque no podemos decir a los niños, haz o deja de hacer, o ponte bien o ponte quieto, cuando nosotros estamos siendo unos inconscientes y llevamos a lo mejor pues esa culpa, esa rabia o lo que sea en la sangre y la transmitimos, ¿no? Bueno, te dejo hablar. Bueno, tú has puesto la cal, voy a poner la arena yo. Sí, ya sé que a veces como seres humanos no podemos... Tú no te puedes ni imaginar las barbaridades que he llegado a ver en consulta, ¿no? Hechos de la infancia que son, bueno, de juzgado de guardia, ¿no? Cosas terribles y cosas muy simples. En todo caso, mira, el objetivo de la terapia es que la persona encuentre la paz, no hay otro objetivo. Entonces, yo no puedo estar en paz si estoy resentido con mamá o con papá. Claro que ocurre todo en la infancia, como te decía antes, hasta los 12 años, luego te sigo ampliando un poco lo de los cerebros, ¿no? Pero la terapia no funciona buscando un culpable y acusándolo y yo descargándome de eso. No funciona así. Funciona cuando tú
descubres que tienes una herida y curas, cierras tu herida. La herida es tuya. Tú ahora mismo vienes de la calle, te lastimas y te vienes con una herida en la pierna, y a mí lo que menos me importa es quién te la ha hecho, lo que me importa es curarte la herida. Entonces la herida es tu herida y tu herida tiene que curarse. Quién la ha hecho no importa. Es cierto que los protagonistas de esa herida siempre son papá y mamá, en el 80% de los casos. Son con quien vivimos de niño, ¿no? O tutores, o abuelos, o gente cercana. Curas, no quería decirlo, pero a veces aparece alguno por el medio, o alguna monja, ¿no? Suelen estar metidos en algunas andainas de estas de los niños. Entonces, como educadores y como gente cercana, ¿no? También. No son culpables. Ellos no están... Yo no conozco ningún padre ni ninguna madre que nos quieran hacer daño conscientemente. Pero su personalidad, que sí, que a veces es odiosa y a veces repelente y a veces reprobable, pues que lo vemos, que dicen, este yo no sé cómo tiene un hijo, pero dije, pues sí, pues no sabes lo mal que lo está pasando ese pobre niño, porque está sufriendo la personalidad de mamá. Pero mamá luego en las redes sociales está allí como la supermami del año y son las mejores del mundo, ¿no? Vemos esto todos los días. No lo digo porque lo vemos todos los días, que no es nada raro, no es nada extraño. No estoy acusando a nadie. Pero sí que es cierto pues, que transmitimos nuestra personalidad a los niños, y nuestra personalidad pues rígida o firme o poco cariñosa o lo que sea, pues mira, no entendemos todavía que los niños son muy sensibles a muchas de estas cosas. Por eso te decía, primero saber que un niño de 3 o 5 años necesita sentirse protegido. Tenemos que aprender esto, tienen que enseñárnoslo en el colegio, que la protección es fundamental para ese niño, ¿no? En el primer cerebro, por ejemplo, un niño no tiene pensamiento todavía, no tiene nada de esto, no tiene nada instalado. Es on-off, es decir, o vive o muere, es supervivencia pura y dura, es si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, y él lo percibe si va a ser querido o si no va a ser querido, si es deseado o si no es deseado. Si no es deseado es off y si es deseado es on. Y eso ya queda grabado en ese cuerpo que está naciendo, ¿no? Desarrollándose, está desarrollándose. Entonces no hay culpables, no podemos verlos como culpables, aunque a veces nos apetezca tirar la piedra, ¿no? Pero no hay culpables. Es nuestra inconsciencia, es nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, pues son nuestros problemas que transmitimos. Entonces, el que viene a la consulta es una persona con mucha responsabilidad que quiere quitarse la herida encima, quiere curarse, le da igual quién fue o quién no fue. De hecho, no se dejan a veces entrar mucho porque no son capaces de reconocer, no quieren reconocer que han sido heridos por papá o han sido heridos por mamá, siguen intentando ser queridos, y eso es algo que está en todos, ¿no? Entonces, bueno, que hay que pensar menos en culpar y más en ser responsables de que estas cosas ocurren y que deberíamos de hacer algo para encontrar ese estado de paz y ese estado de equilibrio, ¿no? Como te decía antes, existe un tercer cerebro. Yo es que el segundo para mí es más que nada el primero a nivel emocional, ¿no? Entonces, digamos que hay un segundo cerebro emocional, que sería el tercero real, en donde el niño entre los 5 y los 8 años lo que le preocupa es sentirse querido. Aunque aquí lo matizaré un poco, porque hay uno de los grandes de la terapia regresiva, que desgraciadamente también falleció el año pasado, hace 2 años, que se llama Joaquín Grau. Se murió, creo, injustamente sin su Nobel. Creo que deberían de estudiar el trabajo de este hombre y valorarlo para un Nobel, porque ha hecho un trabajo de investigación sobre la terapia regresiva impresionante. Y él ya lo decía, cualquier problema de un niño es un problema de amor. Todos son problemas de amor. Como tú decías, te encuentras en que los padres no sé qué, la madre no sé qué, eso tendemos ciertamente a culpar. Es que es todo un problema de amor, al fin y al cabo. Si no me protegen, es un problema de amor. El niño en ese momento no puede interpretar el amor, pero interpreta el amor a través de la protección. Sé que están ahí por mí, sé que me van a estar atendiendo en cualquier situación y circunstancia, ¿no? Me dicen mis niños, en consulta, mis niños de 40, de 50, de 60 años, he llegado a ver que todos tenían un mismo comentario o un comentario que me llevaba siempre al mismo pensamiento. Los niños vienen a 2 cosas. Y te lo dicen ellos. Yo he venido a jugar y he venido a ser feliz. He venido a sentirme querido. Sentirme querido lo tengo todo cubierto, no me falta de nada. Tengo
lo externo, que el niño no lo valora tanto, pero tengo sobre todo lo interno. Tengo atención, tengo ternura, tengo besos, tengo abrazos. El mayor sufrimiento que he visto en un niño es un niño rechazado, en el que nunca se le ha dado un abrazo, ni un beso, ni una caricia, ni un momento de cariño le han dado. Son los mayores sufrimientos que he visto en el ser humano. Son gente que tienen este tipo de problemas. Tengo un paciente en Barcelona curándose de una psoriasis que le afectaba a casi todo el cuerpo, un proceso muy profundo, un conflicto muy profundo de separación que se manifiesta como una psoriasis. Ahora ya está en remisión y está terminando el proceso terapéutico. Fue un niño que nunca nadie le dio ni un beso, ni un abrazo, ni una caricia. Para su madre era una molestia y para su padre era alguien que perturbaba mucho su espacio de paz. Entonces estaba como muy rechazado. Sufrió en todos los cerebros. En ese segundo cerebro emocional, el niño lo que necesita es sentirse querido. Pero el amor en el niño no entiende el amor. El niño lo que entiende es el afecto. Es decir, yo veo que papá me abraza, veo que papá me besa, o veo que mamá me da cariños, me escucha, me toca la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas que te hacen sentir querido. Y como decía antes, entonces el niño está completo. Yo he venido a ser querido, lo tengo todo cubierto, y he venido a jugar. Jugar es un elemento que el ser humano ha perdido. Es el vivir en tiempo presente, el vivir ahora. Yo vivo aquí ahora estoy jugando, luego voy a esto, luego voy al otro, luego voy aquí, luego voy allá, siempre está ahí en un momento presente. Y el niño quiere jugar. En el momento que el niño tiene una responsabilidad, porque tiene que preocuparse de ser querido, de ser protegido o de hacer demasiadas cosas en casa, ese es un niño que ya deja de ser niño. Se convierte en un pequeño adulto porque ya tiene responsabilidades. Y el niño viene a ser querido y a jugar, a vivir en tiempo presente. Si lo tiene todo cubierto, el niño juega y disfruta de su infancia. Si no está preocupado porque algo no va bien, algo falta y necesita conseguirlo. Ahí nacen las expectativas y las creencias. Yo no soy querido, yo tengo que buscar ser querido. Y lo voy a hacer de esta manera. Y hoy esa forma de ser es mi personalidad, ¿no? Y luego hay un tercer cerebro ya más adulto, de los 8 a los 12, antes del cerebro ya definitivamente adulto, en el que el niño lo que necesita es sentirse comprendido. Por eso los preadolescentes y adolescentes siempre están con estas cosas, ¿no? Es que mi madre no me comprende, es que mi padre... pues sí, obedece a una realidad. Realmente no están siendo comprendidos. Los prejuicios de papá o de mamá, las costumbres de papá o de mamá, la educación de papá o de mamá, social, cultural, religiosa, etcétera, hacen que el niño, no pueda hacer determinadas cosas y el niño no entiende esos limitaciones, prejuicios o cosas de papá y mamá. Hay que tener un orden claro, pero a veces no lo mostramos, ¿no? No lo mostramos. Antes de hablar de mi hija, yo recuerdo cuando ella me decía: papá, ¿qué hora puedo venir? Y yo le decía: yo qué sé. Yo me acordaba dije, a mí, mis padres en ese aspecto nunca me pusieron tampoco mucha limitación, ¿no? Y dije, yo qué sé, ¿a qué hora viene la gente? Bueno, vienen sobre la 1, pues venga a la 1. ¿Qué vas a hacer tú a la 1:15 allí sola, no? Que a veces me ha llamado. Recuerdo una vez que me llamó, que me pidió, dije, bueno, pues vente a las 2. Dije, yo me da igual, lo malo que puedas hacer lo harás a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 3 de la mañana. Y si yo voy a tener miedo porque te pueda pasar algo, el que va a estar mal soy yo. Si no duermes, pero bueno, intentas estar tranquilo esperando que venga. No lo consigues, pero lo intentas. Pero eso no hace que yo le prohíba, por mi propia comodidad, que él o que ella se desarrolle, ¿no? Y recuerdo una vez que me llamó, oye, es que se han ido todos a la 1:30. Y dije, a mí ya es que las 2 me parecía mucho. Y entonces tuve que ir a buscarla, estaba sola llevando nada. No buscó otro plan, o sea que, pues bueno, efectivamente a veces pues en estas cosas somos muy rígidos, tenemos unos esquemas que ya nos vendieron antes, que no son nuestros, ¿no? Que ya, pues mi padre y mi madre, a mí mi padre nunca me dejó. Digo, bueno, pues no lo hagas tú con tu hijo, Waldo. Revisa un poco este tema, que ya han pasado 3 décadas, a lo mejor ha cambiado algo ahí fuera, ¿no? Entonces, pues, bueno, son cosas que ocurren. Si el niño, estamos hablando de un niño todavía, aunque en un cerebro entre 8 y 12 años, ya más adulto, ya más maduro, ya un poquito con mayores recursos, si no es comprendido, pues tiene un problema. Y además ahí nacen más problemas. Ese último cerebro es un poquito más complejo porque el niño ya percibe más cosas. Por ejemplo, es muy sensible a la injusticia, es muy sensible a la traición. Estamos inmersos el niño ya en relaciones sociales, ¿no? En la inclusión, la justicia.
ya son elementos que él valora y que a él le pueden hacer daño, ¿no? El reconocimiento, los primeros novietes y novietas empiezan a hacer daño, pero son menos, ¿no? Casi siempre vienen de arriba, casi siempre son en la relación vertical más que en las relaciones horizontales. Cuando alguien en las relaciones horizontales, de amigos, de compañeros, de hermanos, empieza a haber problemas, suelen ser manifestación de las relaciones horizontales, de papá, mamá, abuelos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por dónde seguimos? Bueno, la verdad es que me encanta todo lo que explicas. Bueno, eso, la importancia de papá y mamá, ¿no? El tema de las heridas, la injusticia, la traición, cómo la vamos cargando. Y luego, pues, yo creo que ante cualquier situación, de repente saltas por algo y a lo mejor es porque tienes un profundo sentimiento de injusticia y lo que decíamos, saltas, ¿no? Increíble también, pues eso, esa necesidad, ¿no? De sentirse protegido, pero me ha encantado cómo lo has expresado, ¿no? Lo de los niños venimos a jugar, a ser felices, a sentirse queridos. Es algo bueno, que entiendo que en el momento en que sucede pues que al niño se le sobrecarga o tiene que buscar ese sentirse protegido, ¿no? Esa responsabilidad o ese trabajo, digamos, emocional o muchas veces pues conflicto entre los padres, el tener que hacer de intermediario, salvaguardar un poco pues el cariño en casa, se les carga inconscientemente con esa responsabilidad y ya pues como que pasa a ser más adulto y deja de disfrutar, ¿no? O sea, realmente hay que ser consciente del papel como adultos y eso, como hablábamos, no culpa, sino conciencia de cómo nos comportamos, ¿no? Con los pequeños. Bueno, me gustaría que hablaras también de algunas enfermedades. Bueno, hay una especialmente que a mí me intriga muchísimo, ¿no? Ya tenemos hablado varias veces de ella. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre el tema del cáncer, que es un tema súper delicado. ¿Qué has investigado sobre ello? ¿Qué nos puedes contar sobre el origen emocional del cáncer? Bien, es la pregunta del millón y una pregunta que además te agradezco porque sí que me gustaría expresar esto y contar sobre esto lo que yo he ido descubriendo a lo largo de los años. Aquí vamos a enfrentarnos contra las creencias propias del sistema, no como personas. Las personas también. A veces hay personas que le dices algo a este respecto y se enfadan porque creamos aquello que conocemos como disonancia cognitiva. Tú le explicas una realidad que existe y la gente se queda así como diciendo, pero ¿qué estás contando? Entonces, bueno, la primera reacción suele ser un poco iracunda, de negación y de rechazo, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a estos. Pero, como hablábamos al principio, la ventaja de vivir en Barcelona, me fui a vivir a Barcelona por cuestiones personales, y la ventaja de vivir allí es conocer a gente interesantísima de donde yo me muevo, en el terreno de la salud, y tener a mi disposición muchas disciplinas que he ido pudiendo estudiar y abordar pues, en los últimos años, ¿no? Sacar determinadas titulaciones que me apetecían, que de otra manera pues, era más complicado. Uno de esos conocimientos que yo ya lo había descubierto años antes, pero nunca lo había valorado en ese sentido tan potente, ¿no? Fue conocer la nueva medicina germánica, aunque que yo ya la sabía de ella y me basé en ella en mi propio proceso personal, cuando hay un momento en mi vida de profundo cambio que me afecta sobremanera, saca a relucir todo mi sufrimiento, fue donde yo busqué una transformación personal y nació todo este conocimiento, ¿no? Que yo hoy estoy mostrando, son mis investigaciones, el resultado de lo que yo sé a lo largo del tiempo, de lo que he ido descubriendo, investigando en todos mis pacientes a lo largo del tiempo. Pues eso empezó por un primer paso que fue el mío, y también enfermé gravemente, ¿no? Una suerte de cáncer óseo. Yo en aquel momento sabía que la medicina germánica tenía esas premisas, que era una gran verdad, la había asumido sin conocerla y dije, bueno, esto, ya decía el doctor Hammer que esto se cura, y yo me fui al médico, una revisión de empresa, me dijeron, vete al médico, algo está pasando muy extraño, y yo nunca fui, aquello se olvidó y hasta el día de hoy. Lo que se puede decir ahora mismo del cáncer después de conocer la nueva medicina germánica es, bueno, es como bien define el doctor Hammer, el descubridor de la nueva medicina germánica, que no son más que 5 leyes
biológicas que se pueden comprobar perfectamente por cualquiera, que se cumplen en todos los casos, por eso son leyes, mientras que la medicina está basada nada más que en hipótesis que nunca han sido demostradas, pero que en la medicina germánica sí se pueden demostrar. De hecho, están revisadas y están reafirmadas, no sale ahora el adjetivo, pero por muchos centros de investigación y por muchos investigadores ha sido reconocida, ¿no? Hay varios escritos y varios documentos que acreditan el reconocimiento de la medicina germánica por determinadas instituciones. Lo que el Dr. Hammer nos muestra es que nos enseña es que en el cerebro tenemos 4 cerebros fundamentales y esos 4 cerebros, como te decía antes, un poco correspondiendo con esos 4 cerebros que yo he hablado del niño, ¿no? Pues en esos cerebros, en el tallo cerebral, en el cerebelo, en la sustancia blanca y la sustancia gris, son los cerebros que desde que éramos unos peces y hemos ido evolucionando filogenéticamente hasta los seres adultos, o sea, el ser humano pensante y consciente, se han ido desarrollando y han ido quedando ahí, no han desaparecido, ¿no? Y la ciencia reconoce el cerebro reptil, el cerebro mamífero, no han ido evolucionando ni han desaparecido porque han quedado grabados los mejores recursos de supervivencia en ellos, ¿no? Hay muchos ejemplos que te podría contar, pero por ejemplo, ese tallo cerebral va a recoger todos los relés relacionados con nuestros tejidos endodérmicos, ¿no? Se van a relacionar con un tejido blastodérmico y en este caso el tallo cerebral es tejido endodérmico, entonces todos los relés recogen todos los órganos que van desde la boca hasta el ano, incluyendo digestión en este caso, pero también respiración y también reproducción. Es decir, lo más básico para un ser vivo, lo que necesita más básico un ser vivo, que es respirar, alimentarse y reproducirse. Eso está en ese cerebro más antiguo, endodérmico, y todos los órganos asociados, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, todo lo del digestivo le llamamos conflictos de bocado. Todo va a tener relación con un bocado que yo no puedo coger, que yo no puedo expulsar, que no puedo tragar, que no puedo digerir, que no puedo... Porque eso es a lo que se dedica el digestivo. Entonces, los conflictos que van al digestivo es porque tienen relación con la función del órgano digestivo, con el órgano en concreto y con los procesos que se dan en ese órgano, que pueden ser de absorción, de secreción, de excreción, de motilidad, etc. Entonces, yo voy a tener un conflicto emocional análogo a la función del órgano. Entonces, por ejemplo, yo tengo, y aquí vamos a ir un poco más al grano para entenderlo, ¿no? A mí me despiden de mi trabajo. Yo puedo vivir la despedida de mi trabajo de muchas maneras posibles, pero por mi infancia, por mis circunstancias, porque mi padre era una persona que no encontraba trabajo, que siempre estaba buscando trabajo, que lo habían echado, que en casa se vivió una desgracia con el trabajo, o que siempre estaban preocupados porque no había demasiado dinero y el trabajo y tal. Yo tengo una angustia desde pequeño transmitida por mis padres con respecto al dinero, y mi padre era muy dado a repetir aquello de ¿ahora de qué vamos a vivir? Porque siempre hemos sido una generación de la guerra y la generación del hambre y hemos pasado mucho hambre y venga con el hambre, ¿no? Entonces el día que te dejan sin trabajo, a ti te despierta todo aquello y dices ¿y ahora de qué voy a vivir? Vamos a pasar hambre en casa. Entonces, ese que es un conflicto emocional acaba de transmitirse a la biología y el relé correspondiente acaba de responder, acaba de activarse para decir, no te preocupes, mientras tú no lo resuelves fuera, yo lo resuelvo dentro. El cuerpo humano no se va a morir porque tú no comas. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, el hígado va a crecer, se va a duplicar, tú tranquilo, no vas a sentir nada, va a aumentar de células, porque a partir de ahora, esto le pasa a los animales, estamos hablando de un ser humano animal, porque esos son los cerebros animales. ¿Qué hace un animal en la naturaleza cuando, esto se estudió con un zorro, ¿no? Llega el zorro y ve que han cerrado el gallinero. Dice, ¿y ahora qué voy a comer? ¿No? Y entonces el zorro desde ese momento se la pasa buscando otro gallinero. No se va a quedar quieto. Entonces, ¿qué hace la biología? Activa el problema de carencia. Tienes un conflicto de carencia, tienes un conflicto de alimento, tienes un conflicto de hambre.
vamos a poner en marcha el mecanismo del hígado para que el hígado resuelva el problema. Entonces, lo primero es, se activa el sistema nervioso simpático. Estás activo, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de dormir. Estás al 150%, porque tú necesitas encontrar comida cuanto antes. Ahora, por el camino, el ratoncito, el lagartito, el pajarito o el bichito que te comas, el hígado se va a encargar de procesarlo y de aprovechar el 150% de sus nutrientes. Tú hasta ahora te zampabas una gallina a la semana y quedaba media gallina allí, porque no la dabas metido en el cuerpo. Entonces te sobraba la comida. Pero ahora no hay gallinas, entonces habrá que vivir de pequeños roedores, de pequeños animales y con mucho cuidado, porque en la naturaleza todo es ahorro. Entonces no puedes gastar más energía de la que consumes. Es decir, si tienes que correr 300 metros detrás de un ratón, deja el ratón. Mejor cómete alguna hoja, alguna planta, alguna cosa, porque gastas más energía de la que producimos. Entonces en ese momento el hígado crece y se pone al 100%, al 150%. Tiene que aprovechar al máximo todos los nutrientes que entran en el sistema digestivo, ¿no? Que es lo que hace el hígado. En el momento en el que el animal encuentra otro gallinero y la fuente de alimento ya es constante, el animal se relaja, se tranquiliza, ya no hay que hacer eso, entramos en vagotonía, se activa el sistema nervioso parasimpático, nos calmamos, nos relajamos, empieza el cansancio, el sueño, el cuerpo te está diciendo, ahora túmbate y descansa porque hay que arreglar el hígado, hay que quitar lo que sobra, ya no hace falta tanto hígado, te vas a engordar. Entonces el hígado expulsa por determinados procesos conocidos como la gasificación, todo eso. Si en ese momento un médico o un veterinario le hace un análisis a ese animal que está en solución del conflicto de hambre, verá que tiene lo que llamamos un cáncer de hígado. Entonces, ¿cómo veo yo el cáncer? Pues desde la visión de la nueva medicina germánica, no es más que un proceso biológico con pleno sentido, natural y con pleno sentido. Tiene un sentido que haya pasado eso en el órgano. Yo lo siento mucho por el que no le guste, pero hay que dejar de decir ya que el cáncer es algo que cae del cielo y hoy me ha tocado a mí. El cáncer o cualquier enfermedad oncoequivalente o cualquier otra enfermedad son relés desatados por mi nivel emocional y es un proceso que tiene una fase de activación. Resuelvo el conflicto, en este caso aparece el gallinero, y tiene una fase de solución, que va a pasar por otras dos fases, y etcétera, etcétera. Hay un proceso un tanto complejo que nos ha llevado precisamente aquí. Sabes que recientemente estoy organizando un curso aquí precisamente al doctor Javier Herráez, una de las mayores eminencias en este país en medicina germánica, y ahora en el mes de junio va a estar impartiendo un curso aquí en Pontevedra y otro en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, es un proceso biológico que hay que comprender. Precisamente el doctor Hammer decía que es una medicina, la medicina germánica, que ahora le ponen muchos nombres, ¿no? Ciencia sagrada, o ciencia curativa germánica, o 5 leyes biológicas, pero es todo lo mismo. Nos está indicando que es un proceso biológico natural que entendiéndolo y no saliéndote de la biología, es decir, no entrando muchas veces en el problema, no activando otros, no tomando aquellas cosas que van a impedir el proceso, etcétera, etcétera. Es un proceso biológico que empieza así y termina así y no tienes que tener miedo, no te tiene que matar, no te va a matar. Bueno, me parece increíble todo lo que estás contando. Bueno, increíble no, me parece creíble. Para mí es creíble porque yo sí creo en ese origen emocional. Y bueno, creo que la gente, lejos de asustarse o de preocuparse o de culparse, ¿no? Creo que debería pues abrir un poco pues eso, los ojos o la mente y decir, hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad porque sé la causa, sé el origen, hay una posibilidad, ¿no? En que yo puedo responsabilizarme y hacer algo. El tema es cómo se puede sanar eso. Realmente pues se puede curar, se puede mejorar, aunque sean los síntomas que... ¿Cómo sería la terapia o qué se puede hacer si yo ahora me hago responsable de que este es el origen, por ejemplo, y decido pues creer esto? ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, pues una persona en esa situación? Bien, partiendo de esa base que yo te decía antes, pues evidentemente
todo se puede resolver desde ese ámbito emocional, entre comillas, porque estamos hablando de que Hammer no nos dice que el origen sea la emoción. Esto es un problema que tenemos incluso entre los que hacemos esto, ¿no? Es algo difícil de entender a veces. Me decía Javier Herráez que tardó muchos años en entender ese concepto. No es un conflicto emocional la causa de la enfermedad, es un conflicto biológico. Es decir, ese animal o ese zorro que se le ha quedado sin comida, se ha desatado un conflicto biológico. Ese animal no tiene problemas emocionales. Se ha desarrollado un mecanismo biológico, como te decía antes, que es el mejor recurso de supervivencia que ha encontrado la filogenética o la especie o ese conjunto de animales, ¿no? Y entonces eso ha quedado grabado ahí. Entonces el resto nos beneficiamos de eso. Cuando yo tengo hambre, el hígado crece para poder alimentarme mejor mientras no encuentre una fuente de alimentación fiable. Pero es que así te puedo, para no alargarme mucho hoy, te puedo coger cada órgano y cada tejido y decirte, este tejido sufre por esto sufre por lo otro. Por ejemplo, las osteoporosis. ¿Qué es una osteoporosis? Una osteoporosis es los conflictos que afectan a los huesos, son conflictos de mesodermo nuevo, conflictos de sustancia blanca, en los que yo no me siento, el animal no se siente apto o capaz para hacer algo, para hacer normalmente un movimiento. No se siente apto o capaz. Entonces, en esa primera fase activa, el hueso pierde masa ósea para volverse más flexible, para poder hacer aquel movimiento, para poder escapar del depredador, o para poder alcanzar la presa, o para poder salir de un hoyo o de un problema. Eso se llama evolución. Somos lo que esos relés han hecho de nosotros. El ser humano no es más que el compendio de todos los grandes relés, de todos los grandes mecanismos de supervivencia, de todas las especies y de todas las eras. Desde que es el riñón, el tubo colector del riñón, es el primer conflicto de un ser humano. Es cuando salimos del agua, cuando estamos solos, cuando estamos fuera de nuestro medio, cuando luchamos por sobrevivir. Es un conflicto de refugiado, por eso todos los refugiados están inflamados. Por eso muchas mujeres creen que están obesas. No, tienes un conflicto de soledad, de sentirte fuera de tu sitio. Este no es mi hogar, este no es mi casa. ¿Yo qué hago casado con este tío? ¿Yo qué hago en el sitio? ¿Yo cómo no? ¿Y ahora qué ha sido de mi vida? ¿Y por qué no me dedicaría yo a trabajar? ¿O por qué no me dediqué a la música, que es lo que me gustaba, en vez de hacer lo que hizo mi padre? Y muchas cosas más que... para que nadie se sienta ahora hecho polvo, ¿no? No pretendemos esto. Hace que te sientas, que se desate un conflicto refugiado y tus tubos colectores del riñón, el riñón arcaico, el riñón antiguo, retienen líquido y te inflamas. Y luego, como te inflamas, se desata un conflicto de desvalorización de la materia, de la figura del cuerpo, y se afecta a la materia grasa y crece. Y le echamos siempre la culpa a la alimentación, y no siempre la alimentación tiene la culpa, ¿no? La osteoporosis no es más que un conflicto que llamamos de desvalorización. No es desvalorización, es una cuestión emocional. Es que no soy apto o capaz de algo. Llámale desvalorización o falta de afecto o falta de estima. Es que no me considero capaz o apto para esto. Entonces he bloqueado ese proceso de hacer eso, de hacer lo otro. Mis huesos pierden masa ósea. Pero como no resuelvo el problema, no se recupera la masa ósea. Y a veces me duele, porque hay algo que te ha hecho recuperar el proceso, resolver el problema momentáneamente, ¿no? Entonces, mis huesos recuperan la masa ósea muy rápidamente y me empiezan a doler. Cuando tus huesos duelen es cuando estás resolviendo el problema, porque el hueso, la medicina germánica le denomina los tejidos de oro, creo que son, no recuerdo bien, creo que es los tejidos de oro o algo así. Porque cuando crecen más de lo que eran. Entonces tiran del periósteo, ¿no? Tiran del periósteo. El periósteo tiene terminaciones nerviosas. La osteoporosis no duele. Pero cuando crece el hueso y tira el periósteo duele. Entonces cuando me está doliendo es cuando me estoy... Y ahí me dan antiinflamatorios, me da todo. Ahora se está curando. Pues acusaron a Hammer de que le importaba poco el dolor. No es que no le importara poco. Hammer era un gran profesional de la medicina, descubridor de varios inventos que todavía se utilizan a nivel médico. Tenía 4 especialidades, era director de medicina interna del hospital de Tübingen en Alemania. Era una eminencia. Y él no decía tal cosa. Decía que es un proceso, que si entiendes el proceso, a veces conviene, pues, determinados dolores, pues, soportarlos sin meter nada que vaya a
interrumpir, ralentizar ese proceso de curación, ¿no? Entonces, bueno, hay sí cosas que puedes tomar y que pueden ayudarte, pero lo más importante es respetar el proceso. Entonces, una enfermedad como es un hueso, o esas enfermedades crónicas, o enfermedades de todo tipo sencillas, que a veces llamamos infecciosas o tal, o hasta el cáncer, es lo mismo. Es un proceso biológico inteligente que tiene un sentido y que cuando lo conoces dices, no me está pasando nada, solo estoy pasando por esto. Aquí, como comprenderás, pues es donde se nos ataca y se nos... Pero es que yo lo veo en la consulta todos los días. ¿Se dan casos de remisión de cáncer o quistes cancerígenos? Sí, y tanto. Ya te decía antes, pues un caso que no es un cáncer, pero es una psoriasis curándose. He trabajado con mujeres con varios cánceres de mama, que me vengan ahora a la cabeza, claro. Varios cánceres, sí, cáncer de mama tuve 2 o 3. Cáncer de ovarios, de biplón, cáncer de colon. No sé, normalmente no tengo la lista en la cabeza. Pero sí que trabajo con muchas personas con hipotiroidismo, que se ha resuelto, enfermedades de estas que dices que son crónicas, autoinmunes. No, cuando la persona encuentra el conflicto, generalmente se dan mujeres porque tienen esa necesidad de estar haciendo cosas. Es un niño que quiere hacer cosas para conseguir algo de mamá o algo de papá y tiene que estar muy ocupado. Es ese niño que hablábamos antes, responsable, ¿no? No me digas eso porque yo estoy todo el día llenándomelo de tareas por hacer y me encanta terminar una tarea y ponerme otra en la lista, o sea que me estoy asustando ya. Bueno, no creo que la creatividad sea un problema, pero biológico, pero el hipotiroidismo sí, ¿no? Son personas que tienen que tener su metabolismo muy elevado para poder afrontar los retos de cada día. Entonces llega un momento que la glándula colapsa y siempre están hipertiroideas, ¿no? La glándula colapsa y se ponen hipotiroideas. Bueno, cuando encuentras el mecanismo, ves allí al niño que está todo el día haciendo cosas, y cuando esa persona se quita el dolor que le ha causado esa respuesta de hacer cosas para adaptarse al problema, el niño no se queda quieto cuando tiene un problema, ¿no? Cuando considera que algo es un problema, toma cartas en el asunto inocentes y cartas en el asunto, pues bueno, voy a conseguir que papá me quiera. Como papá ya hace años que murió, estoy consiguiendo que me quiera mi pareja, que me quiera mi jefe, que me quiera el de la cola del pescado, y que me quiera todo el mundo. Y entonces hay gente que dice, es que llevo toda la vida preocupado por los demás, y yo dije, ahí estamos. Es ese momento en el que tú puedes empezar a resolver el conflicto de la tiroides y entonces ayudas a la persona a adaptarse, a adaptar la glándula que vuelva a fabricar pues la tiroxina, ¿no? Tengo casos de diabetes también que se han ido curando. Tengo ahora uno muy curioso también que estoy trabajando con él. Ha encontrado el conflicto, lo está deshaciendo. Tan pronto el conflicto desaparezca y la diabetes se da sobre todo en hombres. En la mujer se da el relé. Son 2 relés iguales que están en diferentes lados del cerebro. Bueno, habría que contar mucho sobre la nueva medicina, ¿no? Todo, repito, es medicina. Entonces es el relé del glucagón y el relé de la diabetes, de la insulina. Son las 2 glándulas del páncreas, ¿no? Entonces, ¿para qué vale? Bueno, yo necesito mucha sangre, mucho azúcar en sangre para afrontar un problema. Entonces, una persona diabética se ha bloqueado la producción de insulina porque necesita toda la sangre, toda la glucosa, todo el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque eso es energía para afrontar un problema. Entonces, ¿quién tiene una diabetes? Una diabetes es una persona que está en lucha todo el día. Una persona que está resistiéndose a algo todo el día, que está luchando por conseguir algo todo el día, ¿no? Y entonces ocurre que la glándula se bloquea para que esa persona disponga de la energía suficiente para estar luchando. Entonces, cuando me viene este chico último a la consulta, ya he trabajado con varios, ¿no? Trabajo hasta donde ellos quieren, claro. La profundidad se alcanza. Para mí el objetivo curativo es uno, pero no todas las personas a veces aguantan hasta el final por esas creencias, esas razones, esas percepciones, por el entorno. Pero siempre hay un 60-70% de personas comprometidas que llegan contigo hasta el final, ¿no? Y entonces ahora he descubierto cómo tiene un grave conflicto de nerviosismo, de tensión con su madre, porque la madre le pregunta cosas y siempre está pendiente de responderle cosas y no sé. Y el tío se dio cuenta que está todo el día tenso y ansioso con estas cosas, ¿no? Recuerdo otro que es que la madre gritaba mucho, entonces
cuando estaba cerca de la madre, siempre estaba alerta de los gritos, ¿no? No, tienen la culpa las mamás, son así, pero a ti te queda el tal. Y entonces generó una diabetes, dejó de funcionar la glándula y dice, necesitas demasiado azúcar para estar con todo el día, con todo ese marrón que tienes ahí luchando y tal. Había leído una vez también en relación con el tema del origen emocional que esa necesidad a veces de ingerir pues dulces, ¿no? Ansiosamente se corresponde con una percepción de como que la vida es amarga, ¿no? Y necesitas suplirlo con azúcar adicional y se corresponde un poco, ¿no? con eso que nos estás contando. Es perfecto lo que me acabas de decir porque lo podemos explicar muy bien. No es un problema emocional. Cuando tú interpretas emocionalmente que ese ejemplo que tú has puesto, que bueno, que es que falta dulzura en la vida y tal, es una interpretación emocional que hace alguien. Pero cuando tú vas a la medicina germánica buscas el conflicto biológico y lo entiendes. Este chico no tiene un problema emocional porque la madre sea un coñazo, va haciéndole preguntas y estando todo el día ahí. Depende de dos recuerdos de la infancia que lo hacen sentir así. ¿Recuerdas la masa conflictual? Él se siente tenso y nervioso todo el día. Porque cree que la madre lo va a abandonar. Porque ha ocurrido algo de pequeño que él interpretó que la madre lo abandonaba. Le vino a buscar al colegio, estaba castigado, el niño no se quería venir, la madre se dio media vuelta y se fue. Dice, bueno, cuando quieres venir, vente. Sabiendo que el niño iba a venir. El niño vino, pero el niño entró en shock. Porque él creyó que la madre lo abandonaba. Dirás tú, hombre, la madre no lo abandonaba. No, pero el niño lo creyó. Tiene 5 años y tiene todo el derecho del mundo a ser un niño y el niño cree eso. Por eso somos nosotros los que tenemos que aprender esto y tener cuidado con estas cosas. Sea como fuere, le generó el conflicto. Hoy él está todo el día nervioso y tenso porque necesita. Más estaba castigado. Y el castigo era porque la madre, porque hizo algo y no quería decírselo a la madre y tenía miedo que le preguntara a la madre. Las preguntas no son el problema, son el raíl. Tiene alergia a las preguntas de la madre, por entender lo de antes de los raíles, ¿no? Es el contexto, es el contexto. El conflicto es me va a abandonar, eso es lo que duele. ¿Qué duele en el cerebro? Protección, desafección, incomprensión. Lo demás es el contexto. Y me quedan muchas cosas grabadas del contexto. Algunas pueden desatar las típicas alergias, ¿no? Pero el conflicto biológico, ¿cuál es? Necesito estar todo el día activo por esto. En este caso, que mi madre no me pueda abandonar. Yo tengo que estar todo el día luchando para que esto no ocurra. Ese es el conflicto biológico. Le estoy transmitiendo a la biología que necesito mucha energía para afrontar un reto. Y el organismo, que es inteligente, me dice, sin ningún problema. ¿Cómo vas a hacer? Pues de momento paramos la producción de insulina para que el azúcar no salga de la sangre a la célula. Ah, vale, entonces tienes azúcar de sobra, así que dale caña. Eso es biología. Un animal puede necesitar puntualmente un exceso de energía para afrontar algo. Un guepardo tiene que perseguir un animal, tiene no sé cuántos segundos para cazarlo, porque luego colapsa. Bueno, puede que en ese momento el sistema le ofrezca un extra, es decir, no voy a quitarte más energía porque la vas a necesitar ahora. Necesitas 3 o 4 segundos más para alcanzar a la gacela. Pues el organismo se encarga de esto. Yo hoy pues me pego un chute de suplementos, pero un guepardo no tiene la posibilidad ni tan siquiera de pensar en esto. Pero su biología, que sabe que va a necesitarlo evolutivamente, se lo va a procurar. Y cuando ese proceso se elevó a definitivo, quedó grabado en nuestro relé cerebral. Digo que son relés porque si te hacen un TAC cerebral, una tomografía axial computerizada, se detectan. Científicamente se puede ver qué relés están activos en una persona o qué relés están en solución. Cuando digo relés de este cerebro, del otro es porque los hemos visto, están perfectamente mapeados. Cuando nosotros aprendemos en MG nos presentan los mapas de los relés cerebrales que se ven en un TAC como si fuera una dianita, una serie de círculos concéntricos, que la medicina llama artefactos, es decir, fallos de la máquina, aunque la casa Siemens ya dijo que no. Pero nosotros vemos ahí, dice, mira, está en el relé de tal, ¿tienes algo en el colon? Uy, sí, tengo un cáncer de colon. Sí, está aquí, me lo está diciendo tu cerebro, ¿no? Por eso la medicina germánica es una integración de psique, cerebro y órgano. Lo que pasa en la psique, pasa en el cerebro y pasa en el órgano simultáneamente. El otro lado del relé, del páncreas, son las células del glucagón. Es una mujer
normalmente, porque está en el hemisferio femenino. La medicina germánica descubre que hay un hemisferio masculino y un femenino en función de la diferente visión que un ser humano tiene de la territorialidad. No es lo mismo el territorio masculino que el femenino. Por eso se da más la diabetes en hombres y la obesidad por dulces en mujer. ¿Qué le está ocurriendo a la mujer? Todo lo contrario. Las células del páncreas han dejado de emitir, de secretar glucagón, que es lo que hace que la energía de la célula pase a la sangre. Entonces es una mujer que tiene un exceso de ganas de alimentarse de dulce, necesita dulce. Pero no es porque le gusten los dulces, es que su cuerpo los necesita porque no los detecta en la sangre. Todo el dulce que come no pasa a la sangre, no se metaboliza y por lo tanto se convierte en grasa directamente, ¿no? ¿Qué le pasa a esta mujer? Tiene un conflicto es un conflicto, es difícil de entender, pero es contrario al otro, ¿no? El otro está en lucha y la mujer está como en resistencia, ¿no? Aunque se definen igual, son dos visiones distintas. El macho está por la labor de atacar, de luchar, de tal, y la hembra está protegiendo, está en resistencia, ¿no? ¿Cuándo suele ocurrir? Cuando hay conflictos de repugnancia o de asco. Una mujer que tiene un conflicto de repugnancia, de asco, de rechazo a algo, empieza a engordar. Por eso se dice normalmente que hay mujeres que engordan para no gustar al hombre. ¿Por qué? No es así. Biológicamente es que simplemente ella tiene un rechazo, tiene un asco, ¿no? Pero claro, ¿dónde más se da ese rechazo, ese asco en la mujer? Pues en un conflicto genital de niña donde ha habido semen presente. Y esto es algo que pertenece a mi propia investigación. Me doy cuenta que cuando hay semen presente en un conflicto genital, no digo sexual, los niños no tienen problemas con la sexualidad. Y digo, pero si abusan de él, para él es un conflicto genital, no es un conflicto sexual. Él no entiende ese concepto. Le están forzando a hacer algo que él no quiere. Da igual si le pegan una zurra en el culo, le tocan o lo agreden o lo insultan. Para él es un conflicto, en este caso genital, que luego las características sexuales es en lo que se van a convertir. Pero una mujer es un conflicto de asco porque ha habido semen o líquidos presentes en ese instante. Tiene un rechazo hacia la sexualidad hoy y entonces come en exceso porque le falta glucagón. Bueno, Fernando, altamente interesante todo lo que nos estás contando. La verdad es que da para hablar largo y tendido porque, claro, si nos metemos en el origen emocional y biológico, o sea, posteriormente biológico, como nos explicas, de cada una de las enfermedades y órganos, bueno, podríamos estar yo creo que horas y horas hablando. Entonces se me ocurre que si te apetece en tu próxima visita a Pontevedra, pues podríamos... De lo que estás mencionando, yo creo que se podría hacer un programa específico, uno sobre cáncer, otro sobre diabetes, otro sobre osteoporosis, otro sobre obesidad, porque bueno, hoy en día son las enfermedades, pues son de entre las más comunes. Entonces, bueno, por hoy se acaba el programa. Me gustaría que bueno, si te apetece, yo te invito a que continuemos en otra ocasión hablando pues de otros aspectos de esta nueva medicina germánica o de alguna enfermedad en concreto, por ejemplo, de que nos sigas manteniendo informados de tus avances, de tus investigaciones. La verdad es que ha sido todo muy interesante, cómo ese conflicto emocional genera una respuesta biológica y nos genera pues una enfermedad. Cuéntanos, por favor, cómo tenemos que hacer para saber más, para participar en asistir a esos cursos que estás organizando. Cuéntanos más lugar, fechas y datos de contacto, por favor. Bien, como te decía, son 2 cursos de iniciación que he propuesto aquí en Pontevedra y en Santiago de Compostela. Aquí en el Centro de Coaching Pontevedra, de Patricia Ferrer, y en Santiago de Compostela, en la Herboristería Laurel, en el centro. Son cursos que yo le organizo a mi amigo y mi colaborador. Él trabaja como asesor es el doctor Javier Herraz, que es ex-oncólogo. Ahora solamente ejerce como asesor de Nueva Medicina Germánica, pero es un médico muy bien formado, muy bien documentado,
y trabajamos conjuntamente. Él me envía a los pacientes que considera que deban hacer un proceso terapéutico para resolver el problema presente, porque a veces está en fase activa o a veces está resuelto, pero hay que evitar recidivas, recaídas, ¿no? Y yo, pues todas las personas que vienen inicialmente con graves problemas o problemas serios, lo mando a él para que entiendan bien el proceso y luego yo continúo la terapéutica. Entonces le he dicho, oye, ven a Pontevedra, que aquí he traído siempre a algunas personas a dar cursos, siempre lo que he encontrado que es lo mejor, y él me parece en este terreno lo mejor y además es en lo que trabajo. Dijo, bueno, pues este verano te vienes. Y he decidido organizar, ya se ha lanzado toda la publicidad. Entonces hay una página web específica que se llama Cursos NMG, todo seguido, cursosnmg.com. En mi web también se pueden encontrar los enlaces, sobre todo en el blog, en fernandorivadulla.com o .es. Y bueno, es mejor acudir ahí y ver toda la información. Los cursos serán, si no me equivoco mal, 8, 9 y 10. El segundo fin de semana de junio será será en Santiago de Compostela. Y el tercero, el 22, 23, 24 me parece, serán en Santiago de Compostela, ¿no? En esos centros que yo te decía. Pero bueno, lo mejor es acudir quizás a la página web, que es facilito de poner, cursosnmg.com, y ahí viene toda la información del curso, la presentación, los datos del doctor Herráez, y desde ahí se pueden comunicar conmigo, bien a través de esa web, bien a través de la mía, o en la mía también tienen mi email y mi teléfono, o en esa web también tienen un email de contacto, unos formularios de contacto, o sea que no creo que deba haber ningún problema. Muy bien, Fernando Rivadulla, pues un placer haber estado esta tarde contigo, hemos aprendido un montón y nada, esperamos volver a saber de ti de nuevo porque es, bueno, muy, muy interesante todo esto que nos has contado y bueno, un placer y gracias de nuevo por compartir tanto conocimiento y sobre todo tan diferente, ¿no?, a lo que oímos normalmente. Bueno, gracias a ti y el honor es mío porque, como bien sabes, vivo, y como ya hemos hablado, vivo en Barcelona y allí soy uno más. Aquí ahora mismo soy el protagonista. Entonces estoy en mi tierra, estoy en mi casa, estoy con mi xente y bueno, puedo contar estas cosas aquí, que es muy hermoso, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando. Nosotros nos despedimos y os esperamos el próximo miércoles en esta emisora en PTV Radio, en un programa que solamente pretende hacer algo muy sencillo y complejo a la vez, que es conseguir ser un poquito más felices cada día. Esperamos poder ayudaros en esa misión y, como decía, os esperamos el próximo miércoles a las 8 en PTV Radio. La libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de